comenzamos con la clase de gráficos. El objetivo es procesar la información que recojamos del laboratorio, variables que se hayan medido y que necesitamos obtener una función que relacione las variables medidas. Entonces tenemos que identificar primero que estas variables pueden estar presentes como una función del tipo y igual a x a la n. Si es una función y igual a x a la n, podríamos toparnos el caso en el que para n mayores que 0, para valores positivos de n, es esta función, por ejemplo, si n está entre 0 y 1, puede ser el caso de que estas funciones sean del tipo graficadas aquí, o si el caso de que n sea mayor que 1, las variables graficadas puedan tomar esta forma. En tales casos, ustedes se dan cuenta que no son funciones lineales. Entonces, la tarea que tendríamos nosotros que hacer ahí es transformar estas gráficas no lineales a gráficas que sean lineales. Ese proceso de transformación de gráficas no lineales a lineales se llama linealización. Entonces, uno de los objetivos de la clase de hoy será aprender a linealizar gráficas, ¿no? Aprenderemos entonces cómo linealizar gráficas, es decir, cómo transformar estas gráficas que son no lineales a una gráfica que resulte transformada ya a una recta. Entonces, naturalmente, estas variables que van a estar acá deberán sufrir una transformación. Y vamos a aprender entonces qué tipo de transformación seguiremos. El método que vamos a mostrar aquí sería aplicando logaritmos. Fíjense ustedes, si a la función y igual a x a la n aplicamos logaritmos en base 10, y luego desarrollamos las propiedades de logaritmos de un producto, como la suma de los logaritmos, y identificamos también se identifica que el logaritmo de una potencia puede despejarse el exponente n y salir del logaritmo. Entonces, finalmente se observa que de una función del tipo y igual a x a la n, haciendo este cambio de escala, es decir, ya no usar la escala original de x y y lineal, sino una escala logarítmica, tenemos entonces transformada nuestra gráfica inicialmente que era no lineal a una gráfica linealizada. Entonces, a una función de esta naturaleza le correspondería una escala logarítmica en y una escala logarítmica en x. Entonces, se ha linealizado el gráfico para una función de la clase y igual a x a la n, o sea, una función del tipo potencial. Se procede a la linealización con una escala logarítmica para ambos ejes. Entonces vamos a ejemplificar con unos datos cómo se obtiene la información de este gráfico, es decir, cómo determinar la pendiente del gráfico, cómo medir la pendiente y otros datos como el intersecto. Procederemos entonces a aprender la altura de un cuerpo recorrida en centímetros y el tiempo que le ha tomado recorrer esa altura en segundos. Entonces, si tomamos una escala lineal de h, así como de tiempo, no olviden establecer primero el valor, las variables, las unidades, variables, unidades, y como en el caso del dato del tiempo, por ejemplo, todos esos tiempos que se muestran aquí en la tabla están en milisegundos,
Es decir, que pueden ser escritos en una notación científica por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, estos datos los vamos a mostrar graficados en una escala lineal y a probar que esa relación no es una recta. Bueno, ven entonces ustedes aquí que en esta hoja milimetrada tenemos que colocar el título, ¿no? La variable altura versus la variable tiempo, que van a estar h en la ordenada y tiempo en la abscisa. Deben también señalar aquí, obviamente, el valor de las divisiones, las separaciones, que no necesariamente tienen que estar marcadas todos los centímetros, como ustedes observarán aquí, ni tampoco empezar en cero, porque uno de los datos iniciales era 200 milisegundos a una altura de 20 centímetros de recorrido. Entonces, se podría desperdiciar mucho espacio si se pone una escala desde 0 hasta 200. Entonces, ustedes pueden empezar corrido, en este caso, en la escala del tiempo, ¿no? En 200, 240, 280, etcétera. Lo mismo como ustedes ven en la escala la ordenada para la altura, no necesariamente necesito marcar cada centímetro. He escogido aquí, por ejemplo, en 2 centímetros he asignado yo 10, 20, 30, etcétera. Lo importante es que para los ejes la asignación de las escalas se vean uniformes, equidistantes, eso es lo importante. Y no tienen ustedes que colocar las marcas de los valores puestos en las tablas. Es decir, yo puedo tener aquí el punto, por ejemplo, de coordenada 247, que es este punto, y en la ordenada tengo 30. Entonces ustedes ven aquí que yo no he colocado en la escala del tiempo el número 247, porque está sobreentendido el valor de acuerdo a la asignación de escala. Bueno, entonces ubicados estos puntos, estos 6 puntos en la escala milimetrada, el proceso de ajustar con una gráfica todos los puntos se llama suavizar. Entonces, en la suavización se trata entonces de escoger la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Y aquellos que no se puedan, pues se trata de repartirlos simétricamente sobre y bajo la gráfica, sobre la curva. Y en lo posible provocar que exista la misma distancia del punto que está por debajo y el punto que está por encima de la recta, es decir, que la misma variabilidad se cumpla en todos esos puntos. Eso se llama suavizar, ¿sí? Ajuste. Es claro y notorio que aquí, en esta observación, vemos que la relación entre la variable h y la variable tiempo no existe una relación lineal, puesto que es evidente que lo que se nota aquí es una curva, lo que graficamos es una curva. Entonces necesitamos el proceso de linealizar, de transformar esta curva a una recta, y eso lo tenemos que hacer, por ejemplo, cambiando de escalas, y vamos a usar una escala logarítmica para h y logarítmica para el tiempo, y veamos cómo cambia el gráfico de curva a recta. A ver, distingamos. Primero, esta es una escala logarítmica. ¿Cómo sabemos que es una escala logarítmica? Porque si ustedes se dan cuenta, en el eje de la ordenada, que sería esta, las divisiones que están marcadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, no son equidistantes, es decir, empiezan desde una distancia grande y luego va disminuyendo ese espacio. Entonces, eso es claro que esta escala no es lineal, ¿sí? Ustedes en sesión anterior a esta habrán aprendido a construir escalas logarítmicas, ¿sí? Entonces, es importante colocar bien la hoja. Lo mismo en la escala horizontal. En la escala horizontal, cosa similar, conforme yo me muevo para la derecha, la distancia entre las unidades van disminuyendo hasta llegar al final del ciclo o década. Entonces, esta es una hoja que tiene una década para X y una década o ciclo para Y. Y en esta escala de ordenada le hemos puesto a la ordenada H con su correspondiente unidad y tiempo con su correspondiente unidad.
Tomemos aquí los datos. Debería ser, entonces, los valores que teníamos puestos como... Vamos a mostrar los datos. Bien, entonces mostremos cómo se ubican los puntos. El primero de ellos es 202 milisegundos y h 220 centímetros. Entonces buscamos 20 centímetros y aproximadamente 202. Por eso la tolerancia se marca. Fíjense ustedes que no se pone solo un punto, sino debido a que la tolerancia en el uno es para el tiempo más o menos 1 milisegundo y en el otro más o menos 0,2. Este rectángulo establece siempre la incertidumbre, por eso no se coloca el punto. Ahí está cubierto entonces la incertidumbre. El segundo punto, que es 247,30, entonces tenemos 30 aquí y aproximadamente 247, 248, ¿no? Con el margen de error. El tercer punto, este correspondería a 40 en H versus 285, que estaría por aquí, ¿no? El siguiente punto, para 50 centímetros, le correspondería 50 centímetros, en el tiempo sería 319, que es más o menos lo que está aquí. Porque la mínima división, fíjense ustedes, entre 300 y 400 hay 10 divisiones. La mínima división vale 10 milisegundos. Entonces, 319 más o menos estaría en esta línea, ¿no? En la segunda línea. El otro punto es para 60, ¿no? Tienen un valor de 350 milisegundos, que es justo en esta línea. Y el último punto, para 70, ¿no? 70 correspondería a 370 milisegundos, que esto cae aquí, 370 milisegundos. Bueno, entonces si ya están ubicados los puntos en esta carta log-log, toca entonces el siguiente paso es suavizar. En la suavización, entonces ustedes tienen que asimismo ajustar y tratar de tocar la mayor cantidad de puntos. Intentemos entonces hacer este ajuste aquí y vemos que casi todos los puntos se alinean. Teniendo entonces allí una función lineal. La tarea siguiente entonces es de esta recta obtener la información de la pendiente de la recta y el intersecto, porque toca entonces determinar cuál es la ecuación empírica entre h versus t. Para ello, ustedes toman entonces dos puntos de la recta para determinar la pendiente. Y la recomendación es que sean dos puntos fáciles de proceder a tomar lectura. De preferencia, se los marca con otra simbología. Puede ser, por ejemplo, un triángulo, ¿sí? Y ese podría ser este punto, que está aquí. Y cualquier otro punto que sea de fácil lectura, podría ser este que está acá. ¿Por qué? Porque son fáciles de determinar las coordenadas en los puntos, ¿no? Por ejemplo, esto cae en 300. Entonces aquí, este tendría coordenada 300 milisegundos, sería este, ¿no? Entonces sería 300 milisegundos, o sea, 0,3. Y el valor del tiempo, perdón, y el valor de la altura correspondería a 45, ¿no? 45 centímetros, este que está aquí. Mientras que el punto de abajo correspondería en el tiempo, si esto es 200 milisegundos, y como aquí hay 10 divisiones, cada división tiene 10 milisegundos, entonces correspondería a 190 milisegundos. Como lo estamos expresando ya en segundos, vamos a poner 0.190.